Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Enrique Cervantes Ramos para presentarles en primicia la solución del examen de admisión a la Universidad Nacional Ingeniería UNI 2026-1, la parte de química, gracias al Colegio Pitágoras, máximo nivel en Jauja. Primera pregunta. Dice, el átomo de un elemento encontrado en el ADN posee 6 orbitales llenos y 3 orbitales semillenos. En su estado basal, determina el valor del número atómico del elemento. Solución. Evidentemente acá tema es configuración electrónica. Vamos a hacer la configuración electrónica spin basado en el dato que nos dan. Dice debe tener 6 orbitales llenos. Sabemos que el neón, su número atómico es 10, esto representa 10 electrones. Entre 2 hasta aquí habría 5 orbitales llenos. Vamos a ver ahora, vamos a pasar al orbital 3s. Ponemos ahí los orbitales 3px, 3py, 3pz. Aquí vamos a poner, vamos a llenar este orbital y ya tendríamos 6. Ahora nos faltaría 3 orbitales semillenos. Rápidamente ponemos los 3 orbitales semillenos y el problema ya está resuelto. Escribimos en forma lineal la configuración electrónica: 10 más 2, 12 más 3, 15. Es decir, para que cumpla el problema se han usado 15 electrones. Eso quiere decir que el número atómico es 15. Recuerden que se cumple el famoso PES. Número de protones igual al número de electrones igual al número atómico. La de respuesta, alternativa B. Nos vamos a la pregunta número 22. Recuerden que en química en la uni empieza desde el 21 hasta el 20 es física. Vamos por aquí, con relación a las soluciones. Este problemita corresponde al tema soluciones. Ya dicen, hay que hallar el valor de verdad o falsedad. Primera, si una solución está al 2% en masa respecto al volumen, esto significa que hay 2 gramos de soluto en 98 mililitros de solución. Esto de llano es falso. ¿Por qué? Porque ¿qué significa 2% en masa respecto al volumen? Significa que por cada 100 mililitros, eso significa 2% por cada 100 mililitros, hay 2 gramos de soluto. Proposición 2, verdadero. Si una solución es 2 molar, esto significa que hay 2 moles de soluto por cada 1000 mililitros de solución. ¿Qué cosa significa 2 molar? Significa que 2 mol por litro, o sea, en un litro, o sea, 1000 mililitros, contiene 2 mol de soluto. Muy bien, seguimos. Proposición 3, falso. Si una solución es 5 molar, no vayan a confundir con molar, esto es molar, esto es molar. Ya. Esto quiere decir que hay 5 moles de soluto en cada kilogramo de solución. Falso. 5 molar significa que hay 5 mol por kilogramo de solvente, que generalmente es el agua. Entonces, para que esta proporción sea verdadera, acá debería haber dicho de solvente o de agua. Por lo tanto, esta proporción es falsa. Ya tenemos respuesta. Clave de respuesta, la C. Falso, verdad, falso. Muy bien. Vemos que es bastante sencillo, bastante básico, siempre en cuando estudias en el Colegio Pitágoras. Nos vamos con la pregunta número 23. También hay que hacer hay que decir si la proposición es verdadera o falsa. En este caso el tema es corrosión. Prácticamente casi ya la última parte de química. Recuerden que química es un curso muy amplio, tiene muchos capítulos. En este caso dice, para que se produzca corrosión es indispensable la presencia de oxígeno. Si bien es cierto, oxidación significa, corrosión significa oxidación, pero no necesariamente debe haber oxígeno. Generalmente la corrosión se da por la presencia de algún tipo de ácido. Es decir, los ácidos corroen a los metales, por ejemplo. Vamos a la proposición 2. La protección catódica es un método de protección muy empleado. Utiliza un metal de alto potencial de oxidación llamado cátodo de sacrificio. Falso. En este sentido, la oxidación se produce en el ánodo, por lo tanto se denomina ánodo de sacrificio. Vamos a la proposición 3. La corrosión puede disminuir al sumergir la pieza a proteger en una solución reductora de baja concentración. Efectivamente, si es reductora es porque se oxida con facilidad, por lo tanto va a ayudar a la protección convirtiéndose en un inhibidor químico.
Chicas y chicos, ya tenemos respuesta. Clave, la letra D. Falso, falso, verdadero. Nos vamos a otra pregunta. Solución. Tema equilibrio químico. Este es un problema bastante clásico, desarrollado muchas veces estos ejemplos en el colegio Pitágoras. Dice, para el equilibrio, vamos a escribir esta ecuación en forma completa, que significa que la entalpía o calor de reacción sea negativa, que esto es una reacción exotérmica de izquierda a derecha y endotérmica de derecha a izquierda. Recuerden que esta ecuación es reversible, es decir, va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Vamos por la primera proposición. También hay que decir si es verdad o falso. Primera proposición, falso. Cuando se incrementa la presión disminuyendo el volumen, a temperatura constante, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Hacia la izquierda es para allá. ¿Qué significa, chicos, acá? Miren, acá tienen que mirar el volumen. Acá tenemos 2, acá tenemos 1, sumaríamos 3. Y acá solamente tenemos 2. ¿Qué pasa cuando disminuimos el volumen? Es evidente que la presión aumenta. Pero sabemos que la concentración, chicas y chicos, es número de moles entre volumen. Entonces, si disminuyo yo el volumen, la concentración aumenta. Entonces, se va a romper el equilibrio. Para restablecer esa concentración en exceso, tiene que consumirse para buscar de nuevo el equilibrio. Entonces, el equilibrio tiene que desplazarse a la derecha. Pero como acá dice a la izquierda, es falso. Muy bien, proposición 2, falso. Al incrementar la temperatura, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Si nosotros incrementamos la temperatura, favorece al lado endotérmico. Y el lado endotérmico es de derecha a izquierda. Entonces, aquí, si tú aumentas la temperatura, incrementas la temperatura, aumentas el calor, chicos y chicos, va a consumirse esto. Y el trióxido de azufre, y va a producir dióxido de azufre y oxígeno. Es decir, el equilibrio se va a desplazar a la izquierda. Por lo tanto, como acá dice, a la derecha, falso. Nos vamos a la proposición 3, verdadero. Cuando se adiciona un catalizador no afecta el estado de equilibrio. Efectivamente, los catalizadores no afectan el equilibrio químico, solo modifican la velocidad, pero lo hacen en ambos sentidos y en igual valor, con igual intensidad. Por lo tanto, chicas y chicos, ya tenemos la respuesta clave, la E. Seguimos. Pasamos a la pregunta número 25. Otro capítulo clásico de química. Electroquímica. Dice la celda de oxidación de plata y zinc que se emplea en los aparatos auditivos y en los relojes eléctricos se basa en las siguientes semireacciones. Nos dan dos semireacciones de reducción. Profesor, como lo sabes, están ganando electrones. Entonces vamos a escribir acá el potencial de reducción del zinc, que va desde más 2 a 0, es menos 0,763 volts. El potencial de reducción del óxido de plata, esto que está aquí, que va acá está la plata con más 1 y acá va 0, es más 0,344 volts. Oiga, ¿y qué hacemos aquí para obtener? Acá dice, indique la especie que se oxida y la especie que se reduce. Esto es completamente fácil. Rápidamente nos damos cuenta de que se va a reducir es el óxido de plata. ¿Por qué? Porque tiene mayor potencial de reducción. Y es evidente el que se va a oxidar es el zinc. Es decir, ya no va a haber el zinc, este de acá no se va a reducir, sino el zinc es el que se va a oxidar. Por lo tanto, en el lado hay oxidación del zinc y en el cátodo hay reducción del óxido de plata. Ya tenemos respuesta clave, la alternativa E. Como verán ustedes, bastante sencillo, bastante fácil. Otro temita. El tema es acá mezclas. En una práctica de laboratorio, un estudiante agrega un vaso de 70 gramos de glicerina, 20 gramos de metanol y 250 gramos de agua. Calcule la fracción molar de la glicerina y del metanol, respectivamente, en la mezcla resultante. Este capítulo es bastante fácil. Lo que tenemos que hallar acá es el número de moles en cada caso. ¿Pero qué digo el número de moles? Masa entre masa molar. ¿Qué cosa es la masa molar? Suma de pesos atómicos. 3 por 12 más 8 más 3 por 16 nos da 92. Dividimos, sale 72 centésimos. Número de moles del metanol, igualito, masa, que es 20, entre su masa molar, que es 32. Resolvemos y sale 625 milésimos. Y finalmente calculamos
el número de moles del agua, que va a ser su masa, 250, entre su masa molar, que es 18. Nos sale 13,89 centésimos. Ahora ya es fácil, simplemente nos piden la fracción molar de la glicerina, va a ser el número de moles de la glicerina entre el número de moles totales. ¿Qué es el número de moles totales? La suma de los números de moles de cada componente de la mezcla. Operamos, sale 5 centésimos. Análogamente, chicas y chicos, hacemos la fracción molar del metanol, que va a ser el número de moles del metanol, que es esto que está aquí, entre la suma de número de moles totales. Operamos, nos sale 4 centésimos. Ya tenemos clave. Chicas y chicos, respuesta correcta, la alternativa B. Nos vamos para dos preguntas más, la 27 y la 28. Pregunta 27, tema equilibrio iónico. Calcule la concentración molar en mol por litros de iones hidrógeno en el equilibrio de una solución acuosa de ácido hipocloroso. Esto es bastante fácil porque este ácido es monoprótico. Para ácidos monopróticos, de frente tenemos que la concentración de iones hidrógeno es raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración inicial. Acá lo único que tenemos que hacer es reemplazar valores. Tenemos la constante de acidez, que es esto que está aquí, y la concentración inicial. Entonces, chicas y chicos, operamos y ya tenemos respuesta. Corremos la coma 1 a la derecha y esto disminuye. Entonces, por lo tanto, tenemos 5,39 por 10 a la menos 5. Clave. La respuesta es la clave C. Y acá tenemos la pregunta 28. Esta es una pregunta muy sencilla que un alumno que está preparado y se ha estudiado en el colegio Pitágoras, esto prácticamente se marca al ojo. El tema es nomenclatura inorgánica. Perclorato de bario, chicas y chicos, es una sal oxisal. Entonces, rápidamente, perclorato, ato, viene de ico, es decir, proviene del ácido perclórico, que es HClO4, un ácido extremadamente conocido. Le quitamos su hidrógeno, esto que está acá, y ya tenemos el perclorato. Ahora el bario, nos dicen acá es un alcalino tercio, eso quiere decir que su estado de oxidación es +2. Simplemente combinamos cation con anión, intercambio de estados de oxidación y ya tenemos la fórmula. Perclorato de bario. Clave de respuesta, alternativa D. Pero chicos y chicas, esto no tienes que hacer nada. Tienes que marcar de frente porque es un problema demasiado fácil. Nos vamos a otro temita. Tenemos otra vez equilibrio iónico. Respecto a una solución acuosa de ácido cianhídrico, 0,25 molar, nos da la constante de acidez a 25 grados Celsius y estos son sus componentes. Se tienen las siguientes proposiciones. Hay que calcular las proposiciones correctas. Rápidamente planteamos la ecuación. Aquí hay un pequeño error. Debe ser de esta manera, ¿no? El ácido cianhídrico se descompone en iones hidrógeno y iones cianuro, pero hay que recordar que el ácido cianhídrico es un ácido débil, es decir, no se descompone al 100%. Por lo tanto, usamos la misma fórmula del problema anterior y es esta. Calculamos la concentración de iones hidrógeno, porque eso nos está pidiendo en la primera pregunta. Simplemente reemplazamos aquí los valores, tenemos la constante de acidez y la concentración inicial. Simplemente operamos y ya tenemos 1,11 por 10 a la menos 5. Nos vamos ahora a calcular el grado de ionización. Oye, el grado de ionización también tiene fórmula. Va a ser raíz cuadrada de la constante de acidez entre la concentración inicial. Entonces, chicos, simplemente reemplazamos valores. La constante de acidez es esto y la concentración inicial 0,25. Operamos y ya tenemos la fracción, lo que nos está poniendo el grado de ionización, que es esta fracción que está aquí. Y finalmente, para la última pregunta que nos dice si es un carácter ácido básico, la forma más fácil es calcular el pH, porque ya tenemos aquí la concentración de iones hidrógeno. Entonces el pH es menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Simplemente calculamos y nos sale pH 4,9, que nos indica que presenta carácter ácido. Recuerden que
El carácter ácido es cuando el pH es de 0 a 7. Si es 7 es neutro y de 7 para arriba es básico. Rápidamente respondiendo, 1 falso, 2 verdadero y como hemos dicho, presenta una solución carácter ácido. Clave de respuesta, chicas y chicos, clave la D. Nos vamos a la pregunta 30, otra pregunta bastante sencilla, pero que a veces como es largo, mucha gente piensa que es bastante difícil. No, chicos, no se confundan. Esta es una pregunta fácil. Todo esto que está acá es un chamullo. Miren ustedes, cuando un ácido poliprótico como el ácido fosfórico reacciona con una base como el hidróxido de sodio, es decir, se produce una neutralización, se forman diferentes tipos de compuestos dependiendo de la cantidad de iones OH. ¿Qué reacciones indica el nombre del producto principal que se forma en la siguiente reacción química balanceada? Entonces, probablemente esta parte de acá, ¿no?, indique el nombre del producto principal. ¿Qué cosa es el producto principal? Generalmente va a ser, pues, esto que está acá, el primero que está a la izquierda, porque de una neutralización lo que sale es sal y agua. El producto principal, obviamente, es la sal. Pero esto también es rápido dar respuesta: fosfato ácido de sodio. Pero en este caso lo vamos a hacer paso por paso. Vamos a ver los estados de oxidación. Sabemos que el sodio trabaja con +1, el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno con +1. Acá sumamos 2 por 1, 2, +1, 3. Pero como debe ser acá 4 por 1, -8, aquí falta +5. Eso quiere decir que el estado de oxidación está con +5. Entonces el fósforo con +5 recibe el nombre de fosfórico. Recuerden que el fósforo con +1 es hipofosforoso, con +3 fosforoso y con +5 es fosfórico. Y a partir de aquí ya podemos nombrar, porque ico se va a convertir en ato. Entonces va a ser fosfato ácido de sodio. ¿Por qué ácido? Porque tiene un hidrógeno. También se puede llamar hidrógeno fosfato de sodio, hidrofosfato de sodio, fosfato ácido de sodio, que en realidad tendría muchos nombres, pero como ya tenemos la clave, simplemente marcamos clave B. Nos vamos a la pregunta 31. El tema materia y energía. Un estudiante de química estaba repasando los conceptos fundamentales sobre la composición de la materia. Para verificar su composición se le presentan las siguientes afirmaciones. Determina el valor de verdad o falsedad de cada una de ellas. Primera proposición, verdadero. Los elementos están formados por un solo tipo de átomo. Bueno, esto es un poquito problemático. Acá tenemos problemas. Estrictamente esto sería falso, pero si ponemos falso no hay clave. Entonces, teniendo en cuenta el número de protones y electrones, podemos decir que es verdadero. Pero ¿por qué es falso, profe? Porque existen los isótopos. ¿Qué cosas son isótopos? Átomos que tienen igual número atómico, pero distinto número de neutrones. Ahí viene el problema. Entonces, estrictamente no son un solo tipo de átomos. Entonces, solamente considerando protones y neutrones, consideramos verdadero, es decir, para forzar clave. Si no, simplemente lo dejaríamos en blanco. Pero recuerden que un examen de admisión no se puede dejar en blanco una pregunta. 2, falso. Las mezclas tienen composición fija, falso, tienen composición variable. Tú puedes mezclar azúcar con café, bueno, puede hacerlo muy dulce o menos dulce, va a depender de la cantidad de azúcar que puedas echar. Listo, chicos, falso. 3, verdadero. ¿Los compuestos pueden separarse por medios químicos? Sí. Tenemos el ejemplo de la pirólisis, que se usa el calor, la fotólisis, que usa la luz, y la electrólisis, que usa la electricidad. Muchachas y muchachos, ya tenemos respuesta. Clave correcta, la D. Verdadero, falso, verdadero. Esto lo logras si estudias en el Colegio Pitágoras. Nos vamos a la pregunta número 32. ¿Cuáles de los siguientes compuestos orgánicos presentan isomería cis-trans? Bueno, este corresponde al capítulo de química orgánica, hidrocarburos. Isomería. Vamos a mostrar las estructuras. Miren aquí tenemos el 1-buteno, el 2-buteno, el 2-metil, 2-buteno. Simplemente a partir de ahí ya podemos decir que es cis o trans. Rápidamente, por definición, estos dos deben ser distintos. Si son iguales, simplemente no presenta isomería geométrica. Igualito esto de acá también deben ser distintos, como está acá. Acá igual, distinto, 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 distinto. Esto sí presenta isomería geométrica.
Aquí igual, estos dos como son iguales, ya no presenta isomería geométrica. Entonces, chicos y chicas, ya tenemos respuesta. ¿Quién presenta isomería? Cis-trans, solamente dos, el 2-buteno. Los demás no presentan, por lo tanto, la clave es la B. Nos vamos a la pregunta número 33. Tema masa equivalente. Este es un bonito problema, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, chicas y chicos. Acá miren ustedes, hay que plantear una ecuación. Un elemento X al oxidarse, o sea, al combinarse con el oxígeno, genera un compuesto de esta fórmula. Entonces aquí vamos a plantear igualando número de equivalente gramos. Esto es la generalización de la ley de las proporciones inversas de Wilson-Richter. Entonces, números de equivalente gramos son iguales. ¿Pero a qué es igual el número de equivalente gramos? Evidentemente es igual a la masa, que en este caso es 1 gramo, entre el peso equivalente. Igualito acá, a la masa del oxígeno entre su peso equivalente, que es 8. Ya los estudiantes deben saber el peso equivalente del oxígeno 8, del hidrógeno 1, del cloro 35,5. Operamos y ya tenemos el peso equivalente. Pero a mí no me están pidiendo el peso equivalente, me están pidiendo la masa molar. Eso ya es bastante fácil. Por definición, peso equivalente es igual a la masa molar entre el parámetro de comparación. Profe, ¿de dónde sale ese 3? Miren acá. Recuerden que el oxígeno tiene -2. Ese -2 está aquí. ¿Y este 3 de dónde viene? Del estado de oxidación de X. Es decir, X su estado de oxidación es +3. Por lo tanto, su parámetro de comparación es 3. 3 pasa a multiplicar y ya tenemos la masa molar. 27 gramos por mol. Chicas y chicos, clave de respuesta, la alternativa C. Seguimos resolviendo. Tenemos pregunta 34. También tema electroquímica. Vamos acá a aplicar la primera ley de Faraday, porque dice los recubrimientos tienen diferentes funciones: decorativos, anticorrosivos, antifricción y protecciones de soldadura. Un recubrimiento de plomo se obtiene al sumergir una pieza soldada en una solución acuosa de iones plomo. Esto se llama ion plumboso. Por un tiempo de 2000 segundos y una intensidad de corriente de 4,825 amperes. Calcule la masa en gramos de plomo depositado sobre la pieza metálica. Entonces, primera ley de Faraday: masa de X equivalente a gramo de X por intensidad de corriente eléctrica por temperatura entre 96.500. Esto debe estar en amperes, eso debe estar en segundos. Rápidamente reemplazamos los datos. Peso equivalente, como ya hemos visto, es masa entre parámetros de comparación. Masa molar es 208, nos dan. ¿Y de dónde sale +2? De aquí, de este 2, de este +2. Nos dan la intensidad de corriente eléctrica 4,825 y nos dan el tiempo en segundos 2000. Lo único que tienen que hacer, muchachos y muchachas, acá es operar. Operar nos sale 10,4 gramos. Clave de respuesta, alternativa C. Resuelto. Así de fácil, cuando estudias en el Colegio Pitágoras, que este sábado ofrece concurso de becas a las 8 de la mañana. Tenemos un tema de enlace químico. El yoduro de potasio, que vemos acá su estructura, es un compuesto iónico, indica una propiedad general de este compuesto. Vamos a analizar clave por clave. La primera es falso. Los compuestos iónicos, muchachas y muchachos, a temperatura ambiente están en estado sólido. Además son sólidos cristalinos. Es un buen conductor eléctrico en estado sólido. Falso. Los compuestos iónicos no conducen la corriente eléctrica en estado sólido. ¿Por qué? Porque están en equilibrio, totalmente en equilibrio químico, en equilibrio iónico. ¿Ya? Estas estructuras. Para que ustedes se den una idea, en casa tenemos un compuesto iónico conocido que es la sal, el cloruro de sodio. El yoduro de potasio es muy similar a la estructura del cloruro de sodio. Nos vamos a la clave C. Falso. Está formado por unidades discretas llamadas moléculas. Falso. Los compuestos iónicos no están formados por moléculas, sino por estructuras cristalinas
chicas y chicos, no se habla de moléculas, sino de unidad estructural. ¿Ya? Acá tenemos la estructura del yoduro de potasio, por lo tanto es falso. Nos vamos a la pregunta D. Dice, ¿es soluble en solvente polar? En el solvente polar agua, por supuesto. Una propiedad importante de los compuestos iónicos es, o por lo menos la mayoría, se disuelve en solventes polares como el agua. Recuerden que el agua es el solvente universal. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, verdadero, ya tenemos la respuesta. Presenta ductilidad y maleabilidad, eso es completamente falso. Y si bien es cierto, los compuestos iónicos son duros pero frágiles, esta propiedad de ductilidad y maleabilidad es exclusivo de los metales. Vamos a la siguiente pregunta. Antes tenemos la clave. Alternativa, la D, es soluble en el solvente polar agua. Muy bien, chicos, nos vamos a la pregunta 36. Este es un tema bastante temido por todos los estudiantes. Estequiometría. Este es un bonito problema que nos permite analizar bastante. Miren aquí, en un recipiente de reacción a 45 grados Celsius, al colocar 60 centésimos de mol de nitrógeno y 1,80 centésimos mol de hidrógeno, se produce la reacción. Nitrógeno más hidrógeno nos da amoníaco. Calcule el número de moles de nitrógeno presentes en equilibrio si existen 48 milésimos mol de amoníaco. Planteamos la ecuación. Ahí está, ¿ve? Un mol de nitrógeno, ya está balanceado esto. Se combina con 3 mol de hidrógeno y nos da 2 mol de amoníaco. Datos. Tenemos 0,60 mol de nitrógeno y 1,80 moles de hidrógeno. Y obviamente estos dos van a reaccionar y producir amoníaco. Vamos a ver ahora, chicas y chicos. Este se llama moles reales, eso es lo que tienes. Acá dice al colocar, o sea, esto es lo que tú tienes, lo que estás colocando en el recipiente de reacción. Pero teóricamente significa que un mol de nitrógeno se combina exactamente con 3 mol de hidrógeno y nos da 2 moles de amoníaco, ¿no? Entonces vamos a hallar acá la relación. ¿Para qué, profe, la relación? Para hallar el reactivo limitante. Entonces esa relación, muchachos y muchachas, se obtiene dividiendo el número de moles reales entre el número de moles teórico. 1,80 entre 3. Increíblemente sale los dos 0,60. Eso quiere, ¿qué cosa quiere decir? Que la proporcionalidad de moles está exacta, o sea, 0,60 moles de nitrógeno se combina exactamente con 1,80 mol de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Si se consumiría todo esto, también se consumiría todo esto que está aquí. Entonces rápidamente vamos a resolver el problema. Acá tenemos 2 moles de amoníaco y podemos plantear con esto de aquí. Con un mol de nitrógeno se produce 2 moles de amoníaco, pero nosotros tenemos 48 milésimos mol de amoníaco. ¿Qué mol de nitrógeno se habrá necesitado para producir esa cantidad? Simplemente una simple regla de 3, no. Un mol por esto de acá entre esto. Obviamente mol con mol se simplifica y operamos, muchachas y muchachos, ya tenemos el número de moles que se ha gastado de nitrógeno. Pero como teníamos 0,60 moles, rápidamente podemos hallar lo que queda, porque eso nos está preguntando. Calcula el número de moles de nitrógeno presentes, o sea, lo que queda, lo que sobra. Restamos y nos sale 0,576 mol. Chicas y chicos, ya tenemos respuesta clave, la E. Es un bonito problema que nos permite analizar bastante, porque probablemente aquí la mayoría de muchachos han fallado. Nos vamos a la pregunta número 37. Un problema típico de las propiedades periódicas. Miren aquí, nos dicen respecto a los radios, nos dan iones y sus respectivos números atómicos. Lo que vamos a hacer es colocar esos números atómicos en los radios. ¿Ve? Acá está de R del catión monovalentes 11, del anión monovalentes 9, del catión divalente es 12 y del anión divalente es 8. Entonces noten ustedes, miren ustedes, chicos y chicas, ¿qué de común presentan estos 4 átomos? Cuenten el número de electrones. Entonces se darán cuenta que el número de electrones en todos es 10. 11 menos 1, 10. 9 más 1, 10. 12 menos 2, 10. 8 más 2, 10. Entonces, ¿qué son? Especies isoelectrónicas.
Entonces, para esto hay una propiedad importante. El radio, ya sea iónico o atómico, es inversamente proporcional al número atómico. Profe, ¿qué significa eso? Que el que tiene mayor número atómico tiene menor radio, pues chicos. ¿No? A mayor número atómico, menor radio. A menor número atómico, mayor radio. Entonces nosotros ya podemos fácilmente contestar esto, ¿no? Uno, el radio del catión divalente es más pequeño que el anión monovalente falso. Acá su número atómico es 12 y aquí es 11. Entonces, este como tiene menor número atómico va a ser más grande, entonces este va a ser más pequeño. Por lo tanto, es verdadero. El radio del anión divalente es más pequeño que el anión monovalente falso. Este tiene menor número atómico, por lo tanto su radio es mayor. Recuerden acá que a menor radio, mayor radio. Por lo tanto, chicas y chicas, falso. 3. El radio del catión divalente es más pequeño que todos, verdadero. Recuerden que este catión divalente tiene mayor número atómico. Entonces, si tiene el mayor número atómico, significa pues que es el más pequeño que todos, el que tiene menor radio atómico. Chicas y chicos, ya tenemos respuesta. Clave correcta, la clave C. ¿Qué proposiciones son correctas? 1 y 3. Perfecto. Nos vamos a la pregunta número 38. Un tema un poquito difícil que generalmente no se resuelve en los colegios, pero sí lo hacemos en el colegio Pitágoras. Tenemos acá el tema sólidos cristalinos básicamente. Vamos a definir brevemente qué cosa es la alotropía. La alotropía es propiedad de ciertos elementos como el carbono, como el fósforo, como el azufre, de presentar diferentes estructuras en el mismo estado físico. Por ejemplo, el carbono se presenta en diamante y grafito. El oxígeno O2, oxígeno común, y O3, ozono. El fósforo puede ser fósforo blanco, fósforo rojo, fósforo amarillo, etc. Entonces se llama alotropía. Anisotropía es la propiedad de ciertos materiales, tejidos biológicos o fenómenos físicos de mostrar características diferentes, resistencia, conductividad, luz, sonido, índice de refracción, etc., según la dirección en la que se mida. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Clave, la B. Polimorfismo. En química es la capacidad de una sustancia sólida para existir en más de una forma cristalina o estructura atómica, manteniendo la misma composición química. Muy bien, no es la respuesta. Isotropía, lo contrario a anisotropía, es la propiedad física de los materiales o sistemas cuya característica como densidad, elasticidad, índice de refracción o conductividad son idénticas en todas las direcciones. Por ejemplo, esto presentan los compuestos iónicos. Isomorfismo en química y mineralogía es el fenómeno donde las sustancias con distinta composición química poseen una estructura cristalínica idéntica o muy similar, lo que les permite formar mezclas sólidas, soluciones sólidas, y sustituir elementos en sus redes cristalinas. Chicas y chicos, rápidamente contestamos, la clave es la B, anisotropía. Nos vamos a la penúltima pregunta, ya vamos terminando rápidamente. Chicas y chicos, nos dice, la ecología es la ciencia que estudia la interacción entre los seres bióticos y abióticos, además de los factores que influyen en ellos, indique el ejemplo de un ser abiótico. Esto pues no hay que pensar mucho, todos marcamos al toque la C. ¿Qué cosa es un ser o factor abiótico? Es un componente inerte, físico, químico de un ecosistema que no tiene vida. La piedra, las rocas, las tejas, las casas, el aire, el mar, ¿no? Pero es fundamental para la supervivencia. Imagínate, sin ellos no podríamos supervivir. Entonces hay una mutua ayuda entre los seres bióticos y abióticos. Ejemplo clave incluyen pues el agua, la luz solar, como ya hemos dicho, la temperatura, el aire, el suelo y los minerales. Chicas y chicos, acá sin temor a equivocarnos, la clave es la letra C, la alternativa C. No se olviden que esto corresponde al tema ecología. Nos vamos a la última pregunta, ya estamos terminando. Esta es una pregunta bien difícil. Hay que relacionar, hay que haber estudiado todo química para contestar esta pregunta. ¿Por qué? Porque relaciona los compuestos orgánicos e inorgánicos. Muchachas y muchachos, vamos a definir
rápidamente. Uno, tenemos acá, verdadero, los puntos de fusión y ebullición de los compuestos orgánicos son bajos y de los inorgánicos elevados. Los compuestos orgánicos, chicos y chicas, son prácticamente los derivados del carbono y la mayoría de ellos se forman por enlace covalente y presentan una molécula apolar. Eso le hace que su punto de fusión y ebullición sean bajos. En cambio, los inorgánicos está formado pues por los hidruros, los ácidos, los óxidos, las sales y evidentemente generalmente tienen puntos de fusión y ebullición altos. Verdadero. Proposición 2. Los compuestos orgánicos son covalentes, sí, mientras que los inorgánicos tienen acentuada su característica iónica. Si bien cierto, también hay compuestos inorgánicos covalentes, pero en su mayoría tenemos las sales y los óxidos y los hidróxidos que presentan, pues, chicas y chicos, enlace iónico. Por lo tanto, también es verdadera la proposición. Vamos a la última, que es falsa. Los compuestos orgánicos son solubles en el agua y los inorgánicos no lo son. Eh, Al revés, los compuestos orgánicos acabo de decir que presentan compuestos covalentes y sus moléculas son apolares. El agua presenta una molécula polar, es muy polar el agua. Por lo tanto, los compuestos orgánicos en un gran número, más del 90%, no se van a disolver en el agua. Por lo tanto, la proposición es falsa. Chicas y chicos, ya tenemos clave. Alternativa C, 1 y 2. Con esto hemos terminado de resolver el examen de admisión a la Universidad Nacional de Ingeniería 2026-1 que se llevó a cabo la semana pasada y concluyó el viernes, chicas y chicos. Con esto estamos terminando. Muchas gracias por su participación y por haber visto esta solución. Los esperamos en el Colegio Pitágoras hoy y siempre. Chao, nos vemos.